La Casa del Relato presenta La maldición de la casa de los huéspedes, terror real en un pueblo abandonado. Era una tarde gris de finales de otoño cuando Megan Richards y su esposo, William, decidieron pasar el fin de semana en lo que parecía un pintoresco pueblo de campo. Buscaban un lugar tranquilo donde desconectar y disfrutar de la naturaleza. Después de una larga búsqueda, descubrieron la Casa de los Huéspedes, una pequeña posada rústica ubicada en un pueblo aparentemente olvidado. Su atractivo no era solo su arquitectura clásica de piedra y madera, sino también su historia, que decía estar relacionada con eventos extraños del pasado. La casa estaba apartada, lejos de las principales rutas, lo que la hacía aún más encantadora para aquellos que querían escapar del ajetreo de la vida cotidiana. Aparentemente, fue inaugurada en 1857 por un anciano llamado Elijah Thompson, quien era conocido en el pueblo por sus historias extrañas sobre lo sobrenatural. Aunque algunos residentes pensaban que era un hombre algo extraño, la Casa de los Huéspedes empezó a ganarse una cierta reputación como el lugar ideal para alojarse, sin saber que al mismo tiempo comenzaban a gestarse unos sucesos inexplicables. Megan y William llegaron justo al atardecer. La acogedora entrada, un amplio vestíbulo con madera oscura y detalles decorativos del siglo XIX, parecía prometerles una estancia placentera. La propietaria, una mujer de mediana edad llamada Catherine, les dio la bienvenida cálidamente y les llevó a su habitación. Sin embargo, algo en la forma en que Catherine hablaba y en el aura de la casa no les permitió sentirse completamente a gusto. Megan estaba convencida de que algo no estaba bien, pero trató de desechar esas impresiones y decidió disfrutar de su tiempo allí. Los primeros días pasaron en calma. Se despertaban con el canto de los pájaros y paseaban por los caminos desérticos que rodeaban la casa, llenos de árboles deshojados y quietud. Sin embargo, el tercer día comenzó a suceder algo extraño. En las madrugadas, justo después de que se apagaban las luces, Megan comenzó a escuchar ruidos leves provenientes del pasillo. Pasos ligeros que parecían moverse de un lado a otro, con el sonido que hacía un tejido de zapatos al rozar con la madera antigua del suelo. Al principio pensó que podían ser los otros huéspedes o incluso los residentes locales. Pero con el paso de los días, los ruidos se intensificaron y empezaron a ocurrir en momentos en los que no había absolutamente nadie cerca. Fue entonces cuando una noche Megan decidió investigar, tomando su linterna y abriendo la puerta de la habitación sigilosamente. Lo que encontró la heló hasta los huesos. En la oscuridad del pasillo, se veían sombras de personas caminando sin rumbo. No había explicación razonable. Los pasos parecían provenir de las paredes, o de una habitación al final del pasillo, donde la luz nunca parecía iluminar correctamente. Fue la primera vez que Megan pensó que algo sobrenatural estaba ocurriendo allí. El día siguiente, Catherine la sorprendió con una historia relacionada con la casa. Con su voz temblorosa y los ojos cargados de incertidumbre, confesó que desde hace muchos años, las desapariciones ocurrían en la zona, pero todas las víctimas parecían tener una conexión con la casa. Según Catherine, cada generación de la familia que vivió allí parecía ser víctima de algo oscuro y vengativo, algo relacionado con una tragedia sin resolver que se originaba hacía más de un siglo. Megan quedó sorprendida por lo que escuchaba. En una historia similar, pero menos conocida, se mencionaba que Elijah Thompson, el primer propietario, había perdido a su familia en circunstancias muy extrañas.
Las investigaciones sugerían que los miembros de la familia de Ilaiche habían desaparecido, sin dejar rastro, en las primeras décadas de existencia de la posada. Algunos informes hablaban de suicidios, mientras que otros apuntaban a ataques violentos dentro de la misma casa. Catherine fue clara al contarle a Meghan que ella creía firmemente que la casa estaba maldita, y que las fuerzas que habitaban dentro de las paredes de ese lugar arrastraban a las personas hacia su destino fatal. Muchos anteriores huéspedes de la casa de los huéspedes reportaron escuchar voces en medio de la noche, murmullos sobre salvación o condena, y de almas perdidas vagando por el pasillo en busca de alguna respuesta. Esto parecía ser solo el principio de lo que estaba por venir. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde lluviosa. Después de escuchar más gritos y susurros provenientes del mismo pasillo, Meghan decidió registrar en su teléfono lo que ocurría en la casa en su hora más oscura. Se encerró en su habitación, activó la grabadora de vídeo y la dejó funcionando mientras ella intentaba dormir. A las 3 de la mañana, Meghan despertó sobresaltada por un sonido lejano, que comenzó de manera gradual. Era una canción suave, con una melodía que nunca había escuchado antes, proveniente del suelo del pasillo. Intrigada, salió sigilosamente de la habitación y avanzó hacia la fuente de la música. Lo que vio a continuación la dejaría marcada de por vida. A medida que caminaba hacia el final del pasillo, la música se hacía más clara, más alta. La melancolía impregnaba el aire, cuando, de repente, vio algo aterrador. Una figura fantasmagórica apareció frente a ella, envuelta en una niebla densa y ligeramente iluminada por la luz tenue proveniente de una ventana al final del pasillo. Era la figura de una mujer anciana, con ojos vacíos, moviéndose sin hacer ningún ruido. Parecía estar flotando, levitándose por encima del suelo. En su mano, la mujer sostenía una antigua llave dorada que parecía brillar incluso en la oscuridad más profunda del lugar. Meghan, paralizada de miedo, intentó retroceder sin hacer ruido, pero la figura la había visto. Con un giro brusco, la sombra de la mujer parecía mirarla, aunque sus ojos vacíos no emitían ninguna expresión. La presencia que sentía era tan fuerte que sus piernas comenzaron a temblar, pero la mujer no avanzó. Ella simplemente permaneció flotando en el umbral de la oscuridad, como si la estuviera esperando, como si algo profundo la impulsara a aparecer solo frente a ciertas personas. La figura levantó lentamente la mano con la llave dorada, como señalando hacia la última puerta del pasillo, que Meghan nunca había notado antes. Estaba oculta por un pesado tapiz cubierto de polvo, que nunca había sido movido. Aunque el terror de Meghan era absoluto, algo la empujó a acercarse a esa puerta. Estaba como hipnotizada por el brillo de la antigua llave, por el llanto distante que parecía provenir de la otra habitación, un llanto repetitivo como si alguien estuviera atrapado allí. Sin pensarlo dos veces, Meghan cogió la llave dorada. La sensación de frío en sus manos fue casi eléctrica, y en el momento en que la tocó, la temperatura de la casa pareció caer varios grados. La puerta frente a ella emitió un crujido espantoso cuando giró la llave, algo que hizo que la piel de su nuca se erizara. Estaba a punto de abrir algo que ni siquiera ella entendía, algo que podría no tener regreso. Cuando la puerta finalmente cedió, no encontró una habitación común. Delante de ella había un vestíbulo oscuro y polvoriento, con paredes cubiertas por pinturas que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. En el centro, un gran espejo antiguo de un metal oxidado, cuya superficie reflectante parecía mostrar una versión distorsionada de Meghan.
Ella era consciente de que algo no estaba bien, pero su curiosidad la impulsó a entrar más. De repente, la puerta se cerró violentamente tras ella. Megan, llena de terror, intentó girar la manilla para escapar, pero fue inútil. Estaba atrapada dentro. Las paredes parecían moverse, como si se cerraran sobre ella, haciéndola sentir como si la casa estuviera viva, respirando junto a ella. El aire se volvía pesado. No podía entender lo que estaba sucediendo. La puerta parecía sellada por una fuerza invisible, y todo a su alrededor comenzaba a volverse aún más extraño. Lo único que pudo escuchar en ese momento fue la melodía, suave al principio, pero que rápidamente se convirtió en un aullido ensordecedor, como si miles de voces de desesperación clamaran desde algún lugar profundo dentro de la casa. La figura de la anciana desapareció tan rápidamente como apareció, dejando solo un eco de su presencia. Pero las voces continuaron. Megan miró a su alrededor, desesperada, buscando alguna salida cuando de pronto, una luz tenue brilló desde una pequeña abertura en la pared de la esquina. Se acercó, y vio que el espacio revelaba una escalera oscura que descendía hacia las profundidades de la casa. La casa no era una simple construcción, parecía un laberinto viviente, y Megan apenas estaba comenzando a entender en qué tipo de lugar se había aventurado. El sonido de sus propios pasos resonaba en el aire pesado mientras bajaba por la escalera. Los murmullos aumentaron, como si alguien la estuviera siguiendo, pero no podía ver a nadie. Estaba sola, o al menos eso parecía. Al llegar al final de la escalera, se encontró frente a una gran cámara subterránea, donde la luz apenas se filtraba. Pero lo que realmente la hizo detenerse fue lo que vio en el centro de la sala, un altar extraño, con símbolos esotéricos tallados en el suelo. Alrededor, unas figuras en sombras, parecían estar rodeando el altar, aparentemente en un ritual incomprensible. De repente, una ola de energía oscura la golpeó de lleno. Las figuras se desvanecieron instantáneamente, y una inmensa presión apareció en el aire, como si alguien hubiera subido el volumen de la oscuridad misma. Una voz profunda resonó en su cabeza, como un susurro que provenía de otro mundo. La casa nunca te dejará ir. Somos nosotros, estamos atrapados aquí. Y ahora tú también lo estás. En un ataque de pánico, Megan intentó correr hacia la escalera, pero cuando llegó, la luz comenzó a desvanecerse. Los gritos y murmullos invadieron sus pensamientos. De repente, la figura espectral de la mujer anciana apareció en su camino, y en sus ojos vacíos Megan vio el vacío infinito, un abismo hacia el cual todos los huéspedes habían sido conducidos antes que ella. Nadie saldría de esa casa, ni vivos ni muertos. La figura de la mujer flotó hacia ella, acercándose lentamente. La luz que apenas iluminaba la escalera ahora titilaba como si fuera a apagarse por completo. Megan, paralizada por el miedo, apenas pudo dar un paso hacia atrás, pero la presencia de la anciana parecía rodearla, como si estuviera atrapada en su propia burbuja de oscuridad. Sus ojos vacíos no mostraban ninguna emoción, pero su alma era como una entidad antigua, absorbida por la desesperación de siglos de sufrimiento. No podrás escapar, susurró la anciana, su voz resonando en la cabeza de Megan con un eco penetrante. Cada palabra era como una ola de hielo que recorría su cuerpo. Megan intentó gritar, pero no podía emitir ni un solo sonido. Solo se escuchaba el suave arrullo de los vientos susurrando, como si la propia casa se estuviera alimentando del terror de Megan.
De repente, la anciana levantó su mano. Un brillo siniestro apareció de la nada, rodeando su dedo. Megan intentó dar un paso hacia atrás, pero la oscuridad se expandió y la empujó hacia el altar. Era como si la casa hubiera cobrado vida, como si la propia estructura estuviera devorando su voluntad de escapar. El altar, que antes parecía estar desordenado y cubierto de polvo, comenzó a brillar con una energía sobrenatural. Cada uno de los símbolos grabados en el suelo se iluminó con una luz débil pero ominosa. Algo profundo dentro de Megan le dijo que no debía acercarse a ese altar, que era el núcleo del poder maligno que había estado atrapado allí durante tanto tiempo. De repente, en la oscura penumbra de la cámara, una figura emergió del altar. Era una sombra gigante, formada por las almas atrapadas en la casa. Lo que parecía una mera silueta se fue solidificando, tomando la forma de un hombre alto y delgado, con manos huesudas que se estiraban hacia Megan como si fueran tentáculos. Tenía una sonrisa macabra que parecía desafiar toda lógica. El hombre espectral abrió la boca, y de sus labios salió un susurro, como si intentara atraparla en un sueño eterno. Ven, ven con nosotros. Te hemos estado esperando. Eres la última pieza. Un rayo de terror recorrió cada fibra de su ser, y Megan se sintió como si sus piernas estuvieran siendo succionadas hacia el suelo. Las sombras comenzaron a rodearla y a acaparar el espacio a su alrededor. Atrapada, pudo ver en los ojos del hombre el futuro de las personas que desaparecieron antes que ella. Algunos eran turistas, otros residentes locales, todos con un destino trágico y en común: nadie saldría de la casa de los huéspedes. La figura del hombre espectral se acercó aún más, y antes de que Megan pudiera reaccionar, sus ojos comenzaron a empujarla hacia el abismo del altar. Los símbolos en el suelo brillaban aún más intensamente. Y fue en ese momento que Megan recordó algo crucial. Había una leyenda que hablaba de una clave, una manera de evitar que las almas atrapadas permanecieran condenadas por la casa. La llave dorada, pensó Megan, recordando la anciana. Estaba allí, la llave que había encontrado, brillando en la oscuridad. Ella no sabía cómo, pero una idea apareció repentinamente en su mente. La llave podía ser la única manera de romper el vínculo de la casa y evitar la condena de las almas perdidas. Pero el hombre espectral, al notar su resistencia, la atrapó por las muñecas, y las sombras comenzaron a consumir sus brazos. Era como si su energía estuviera drenándose poco a poco. Sin embargo, algo dentro de Megan la despertó. Algo primordial, una fuerza de supervivencia ancestral. La joven se liberó por un instante. Soltó la llave dorada que aún tenía en las manos y la vio brillar con un destello cegador. Rápidamente la agarró y la insertó en el corazón del altar. Un retumbar profundo llenó la casa, y una grieta invisible apareció en el suelo, expandiéndose por toda la habitación. Todo comenzó a temblar. Los gritos de las almas atrapadas resonaron con un eco aterrador. Era como si la propia casa estuviera gritando de dolor por perder su presa. Las sombras que rodeaban a Megan comenzaron a desvanecerse en el aire, y la puerta del vestíbulo, que antes estaba sellada, se abrió. Megan dio un paso atrás mientras la luz comenzaba a limpiar la oscuridad que había atrapado a la casa durante tantos años. Pero antes de escapar, una voz conocida sonó una última vez en sus oídos. ¿Nos encontraremos de nuevo? Con el corazón latiendo al ritmo del pánico, Megan corrió hacia la salida,
mientras la casa comenzaba a colapsar detrás de ella. Sin mirarse atrás, atravesó las puertas y emergió a la luz del día, consciente de que algo muy oscuro aún seguía dentro de los muros de la casa de los huéspedes. El pueblo estaba deshabitado ahora, y cuando regresó con su esposo William, la posada había desaparecido, no quedaba ni rastro de la casa. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido, dejando un lugar vacío donde la oscuridad una vez reinó. Y aunque Megan logró escapar, algo en su interior le decía que el mal nunca se olvida. Fin. O tal vez no. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Si te ha intrigado la historia, suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Hasta la próxima, si es que sobrevives.